después de estas palabras de ánimo de nuestros hermanos, ¿verdad? Que seguramente no será la última vez que estén entre nosotros, seguramente nos van a continuar bendiciendo. Vayan a Nehemías capítulo 8, hermanos. Y cuando supe que el hermano venía aquí para hacer el acto de transición, de alguna manera yo estuve orando a Dios, y Dios una y otra vez me llevaba a esta escritura. Ahora, ahí en Nehemías 8, Nehemías capítulo 8. Y el título del mensaje es Marcas distintivas de un verdadero avivamiento. Y quiero hacerte una pregunta de inicio. Ya oramos por el mensaje, ha orado bastante por el mensaje y creo que Dios va a usar la palabra para bendecirnos, edificarnos y que podamos salir de aquí con una perspectiva de lo que Dios va a hacer con nosotros. Entonces voy a pedir que no haya mucha gente saliendo y entrando. Aguántense un poquito más y ya después vamos a poder disfrutar de tlayudas, de bebida, de postre, mucha plática y todo eso. Quiero hacerte una pregunta, amado hermano. ¿Cómo sería si hubiera un avivamiento aquí en San Luis Beltrán? ¿Cómo sería si hubiera un avivamiento en Donají o en Santa Lucía, en cualquier parte del mundo, en la iglesia de Cristo? ¿Te has preguntado eso? Y seguramente muchos de nosotros tenemos respuesta acerca de cómo sería un avivamiento en San Luis Beltrán o en cualquier otra parte del mundo. Sin embargo, la Biblia no nos deja lugar a nosotros a la especulación. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Dios se registran varios momentos en el que Dios se movió de una manera poderosa en un grupo de personas, produciendo un genuino avivamiento que no fue producido por un hombre, no fue producido por un comité, por una denominación, sino uno que fue directamente enviado por Dios. Este pasaje que vamos a citar, no voy a predicar de manera expositiva, así como estamos acostumbrados de tener predicaciones expositivas. Voy a tomar algunos principios de este mensaje que pueden ser de esta parte de la escritura, que pueden ser aplicados a nuestro contexto, a lo que estamos viviendo ahora entre la iglesia que permanece aquí en Donají y comunidad Gracia Redentora. Entonces, hay ciertas características de un avivamiento producido por Dios. Y la primera que sale de este texto es que Dios orquestó el regreso del pueblo a su palabra. Leamos solamente el versículo 1. Dice: todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Tenemos entonces un registro, hermanos, en la historia del pueblo de Israel, en el que Dios orquestó el regreso de su pueblo a su palabra. Este avivamiento que surgió en ese lugar se caracterizó por un compromiso renovado hacia la palabra de Dios. Fue el resultado de la proclamación de la palabra de Dios y un regreso del pueblo de Dios a su palabra. Y quiero darte el significado bíblico de lo que significa un avivamiento. Avivamiento, el significado bíblico es simplemente volver a la vida o mantener una llama encendida. Volver a la vida. El avivamiento, para nosotros creemos que un avivamiento se puede experimentar después de una época de sequía espiritual. Comienza con un deseo renovado y una nueva hambre por la palabra de Dios. Y yo estoy seguro que muchos tiempos de nuestra vida espiritual así ha sucedido. Alguien que definió el avivamiento, un pastor llamado Charles Finney, dice que el avivamiento no es otra cosa que un nuevo comienzo en obediencia y en comunión con Dios. Así lo definió de esta manera. Pero aquí tenemos
tenemos al pueblo de Dios pidiéndole al sacerdote y escriba Esdras que les trajera la ley de Dios, que la ley de Moisés que Dios había entregado a Israel. Esta multitud, si conoces la historia del pueblo de Israel, viene de regreso de un cautiverio. Viene de regreso de un cautiverio de 70 años y ellos conocían el testimonio de la generación pasada, hablaban acerca de los portentosos hechos de Dios, hablaban del libro de Dios que fue inspirado por Dios. Y ellos entonces conocían el libro de Dios, conocían el rollo de Dios, que en ese tiempo era un rollo. Y esa palabra de un rollo, pues no es otro rollo, era la Biblia que ellos tenían. Ellos sabían que este libro había sido inspirado por Dios, sabían del poder y la autoridad de esta palabra, creían que este libro santifica a los redimidos, libera y transforma las vidas de aquellos que atesoran las verdades eternas de la palabra de Dios. Es como dice 2 Timoteo 3:16, que toda la palabra de Dios ha sido inspirada por Él y que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que los hombres y las mujeres de Dios sean enteramente capaces, perfectos para hacer toda buena obra. Ellos creían que este libro, la ley de Moisés, tenía la autoridad para que este pueblo que había regresado de ese cautiverio volviera de nuevo a conectarse con el plan de Dios, con el propósito de Dios para ellos como nación. Y déjame decirte una cosa, comunidad Gracia Redentora. Mi oración es que comunidad Gracia Redentora experimente aquí, hermanos, aquí, un nuevo comienzo. Una nueva pasión por la presencia de Dios, una mayor hambre por la palabra de Dios y que nos conceda a nosotros continuar siendo arraigados en el Evangelio. Que Dios siga esculpiendo a Comunidad Gracia Redentora como una iglesia sólida de influencia, propagando su palabra y la gloria de Dios brille en aquellos que no conocen a Dios y sean traídos de las tinieblas a su reino admirable. Ese es mi deseo. Este avivamiento se caracterizó por un espíritu de unidad y armonía. Dice que todo el pueblo, hermanos, toda esa congregación se reunió como un solo hombre y le dijeron a Esdras: tráenos la palabra, tráenos la palabra de Dios. ¿Te puedes imaginar este grupo de personas que alrededor eran 50,000 personas regresando de la cautividad de Babilonia? Estaban reunidos y le dijeron al sacerdote y escriba Esdras: tráenos la palabra de Dios, y se reunieron como un solo hombre. ¡Wow! Eso es impresionante, hermanos. 50,000 personas se reunieron como un solo hombre. Y esto solamente puede ser producido y orquestado por Dios y nada más que Dios. ¿Por qué? Porque en una iglesia, hermano, en cualquier iglesia hay diferencias sociales, económicas, culturales, intelectuales, de personalidad, de talentos, etc. Como seguramente había entre ellos. Sin embargo, todo eso no fue motivo para ellos para permanecer unidos. Ellos se congregaron como un solo hombre. Tenían un mismo propósito, un mismo deseo, un mismo pensamiento, una misma motivación por honrar a Dios y a su palabra. Y déjame decirte que ese es el deseo de Jesús, el que es la cabeza de la iglesia. La unidad de la iglesia fue importante para Jesús, para Cristo. ¿Por qué? Porque la credibilidad de la misión de la iglesia, que es anunciar las buenas nuevas y hacer discípulos de Cristo, está ligada a la unidad de los miembros que la conforman. Vaya, o si puede ver en pantalla
Juan 17, que es una de las oraciones que Jesús hace por su iglesia, de los versículos 21 al 23. Dice la palabra de Dios: pero no ruego solamente por estos desde el 20, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. ¿Te das cuenta que la oración de Jesús es hacia su iglesia y que Él está profundamente interesado en que la iglesia esté unida para que sean uno, así como nosotros somos uno? La oración de Jesús, hermanos, por sus discípulos que estaban ahí con ellos y por nosotros que somos su iglesia, era que pudiésemos experimentar una unidad casi similar a los miembros de la Trinidad, Padre, Hijo. De esa naturaleza Él quiere que se una a su iglesia, como tú y yo. Y esa oración que Jesús hizo para con su iglesia, para con sus discípulos, fue contestada por Dios en los inicios de la iglesia primitiva en el libro de Hechos. Leemos en el capítulo 2 del 44 al 47, dice que todos, amados hermanos, los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos. No se preocupe, no les vamos a exigir que vendan sus propiedades. Las compartían con todos, dice, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos, de los que estaban siendo salvos. Como acaban de decir aquí mis amados hermanos que pasaron aquí enfrente de la visita, estamos agradecidos, hermanos. Yo estoy muy emocionado. No sé si alguien me puede tomar la presión ahora, no sé cómo anda mi ritmo cardíaco, pero yo estoy bien emocionado, hermano, por lo que está pasando ahora aquí. Estamos agradecidos con Dios por la unidad que se vive en Comunidad Gracia Redentora. No es una unidad perfecta, pero estamos agradecidos porque Dios la ha orquestado. Dios ha estado añadiendo por estos casi 9 años personas dispuestas a ser guiadas, a ser discipuladas, personas que están dispuestas a ser liberadas, humildes, sensibles a lo que Dios quiere hacer con ellos. Y creemos que aquí, hermanos, creemos en su promesa de Dios, que aquí Dios continuará añadiendo personas con un mismo propósito, con un mismo pensamiento, con una misma motivación, por honrar al Señor, su palabra, mientras que nosotros hacemos nuestra parte, como dice Efesios 4:3. Nosotros tenemos que esforzarnos en preservar la unidad del Espíritu. Ese es nuestro trabajo como iglesia, amados hermanos. Preservar, esforzarnos en la unidad que produce el Espíritu en su iglesia. Quiero darte un ejemplo de cómo es el Espíritu Santo ejerce en la iglesia el que se pueda gestar esta unidad. Piensa en un imán. ¿Cuántos han tenido un imán así cuando fueron pequeños y jugaban con el imán así acercándose a las piedritas o algo? ¿Recuerdan? Piensa en ese imán. Ese imán
es colocado en un montón de pequeños residuos de acero, y esos residuos responden a la fuerza del imán, ¿verdad? Son atraídos y se mantienen unidos ahí. Y si hay una fuerza externa que los quiere separar, la fuerza de atracción magnética de ese imán los vuelve a juntarse. Eso es lo que hace el Espíritu en la iglesia de Dios. La fuerza de atracción magnética del Espíritu Santo nos vuelve a juntar, porque esa es la función del Espíritu para con su iglesia. Esa es la razón, hermanos, por la cual hemos permanecido juntos los que están aquí desde hace 9 años. Esa es la razón por qué estamos juntos. Mi segundo punto es que Dios preparó un hombre para usarlo como un instrumento en sus manos. Lea ahí en Nehemías de nuevo, de regreso a esta cita de Nehemías 8, del 2 al 5, dice: entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley de Dios. ¿Cuánto tiempo duraron leyendo la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué dice el versículo 3? Desde el amanecer hasta el mediodía. ¿Cuántas horas son esas? Aproximadamente 6 horas. Entre 6 horas. ¿Cuánto llevamos ahorita, verdad? Nos falta todavía entonces. 6 horas. Eso es impresionante, hermanos. 6 horas. Esdras trajo el rollo de la ley de Dios, la ley de Moisés que había entregado al pueblo, y empezó a leer por 6 horas ese libro. Y todos estaban atentos, dice, los que podían entender, y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. El 5, Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo se puso de pie. Dios preparó un hombre para usarlo como un instrumento en sus manos. Esa es otra de las características cuando Dios produce un avivamiento. Se caracterizó por un hombre que tenía una profunda devoción por Dios y por su palabra. Si tú has estudiado y conoces la Biblia, sabes que la Biblia registra 3 regresos del pueblo de Dios de la cautividad de Babilonia. El primer grupo, comandado por Zorobabel, que regresó con un grupo de personas para restaurar el templo que había sido destruido por los persas, los babilónicos. El tercer regreso fue a cargo de Nehemías, con otro grupo final, el tercer y último regreso para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén, que también fue destruida. Y en el medio, entre Zorobabel y Nehemías, está Esdras. Está Esdras ahí como un sándwich entre el medio de los dos. Pero ¿por qué Dios no llamó a otra persona? ¿Por qué Dios llamó específicamente a Esdras? ¿Y por qué el pueblo le pidió a Esdras precisamente que les trajera la palabra de Dios? Esdras era un escriba. Él era un escriba que había entregado su vida al estudio de la ley de Dios. Un hombre saturado de la palabra de Dios. Cortabas a ese hombre y ese hombre sangraba Biblia.
Era un hombre que había entregado su vida completamente al estudio de la palabra de Dios. Un hombre que antes que Dios lo hubiera llamado para reentronizar la palabra de Dios en su pueblo, para traer una reforma de la palabra de Dios en su pueblo, él tuvo que pasar por 14 años de preparación antes de que Dios lo llamara para hacer esa obra. 14 años, amados hermanos. Esdras sabía que la restauración del pueblo de Dios consistía más que en una reconstrucción de un templo. Él sabía que la restauración del pueblo de Dios no se trataba simplemente de ladrillos, de mezcla, de piedras, de madera. Esdras sabía que la restauración del pueblo debía estar basada en una reforma de la ley de Dios sobre su pueblo, y el Señor llamó, preparó, dirigió y proveyó a Esdras todo lo que necesitaba para que cumpliera esa tarea a la que fue llamado. Observa cómo dice el libro de Esdras 7:9. Porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia Esdras, y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba con él. La mano bondadosa de Dios estaba sobre él. ¿Por qué razón? Ahí está, versículo 10. Porque Esdras había dedicado su corazón para estudiar la ley del Señor y a practicarlo y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel. Comunidad Gracia Redentora está en este año cumpliendo en abril 9 años, y nunca, como digo hermano Andrés, nunca pasó por mi cabeza, hermano, que yo estaría aquí en este lugar. Jamás. Jamás pasó por mi cabeza que yo estaría aquí en este lugar. Pero ahora veo, hermano, ahora veo que la mano bondadosa de Dios ha estado durante todo este tiempo en Comunidad Gracia Redentora. Que fue como una preparación todo este tiempo de parte de Dios. Y durante todo este tiempo, así como Dios levantó a Esdras por 14 años para mandarlo a hacer y cumplir una tarea de reentronizar su palabra y una reforma a su pueblo, aquí en este lugar, en Comunidad Gracia Redentora, Dios ha estado levantando a hombres que tienen un liderazgo. Dios ha estado levantando por 9 años a hombres que tienen un celo por la palabra de Dios, un celo por la sana doctrina de Dios y el evangelio centrado en Cristo. Hombres que están enfocados en la suficiencia de las Escrituras para hacer la obra conforme a la voluntad de Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo a una iglesia débil, a una iglesia que ha estado jugando con un evangelio que lo ha estado diluyendo, un evangelio que está siendo ofrecido y maquillado, un evangelio de la prosperidad. Y nosotros, como Comunidad Gracia Redentora, creemos, amados hermanos, que Oaxaca necesita iglesias de este tipo, centradas en el evangelio de Cristo, celosos por la sana doctrina, hombres e iglesias enfocadas en la suficiencia de las Escrituras para hacer la obra de Dios conforme a su voluntad. Y confío que de aquí, en un futuro, otros saldrán de aquí a sembrar otras iglesias. Pero volviendo al ejemplo de Esdras, el ejemplo de la devoción de Esdras por Dios y por su palabra es un modelo de entrenamiento de discípulos para la iglesia contemporánea, hermanos.
Checa como dice el versículo 10. Esdras había dedicado su corazón a estudiar la palabra de Dios. Déjame decirte algo, comunidad Gracia Redentora. Esdras había dedicado su corazón para estudiar la palabra de Dios. Y aquí es donde el cristiano empieza a crecer, hermano, estudiando las Escrituras. Aquí es donde el cristiano empieza a crecer y comienza su avivamiento personal, viéndose al espejo de la palabra de Dios, viéndose en este espejo y viendo que el Espíritu Santo que está en su interior está iluminando las verdades eternas de la palabra de Dios sobre de él, donde su corazón es desnudado, donde el creyente puede ver y contemplar su naturaleza frágil, débil y pecadora, y comienza a ver la grandeza de su Salvador. Ahí es donde empieza el elevamiento personal de cada creyente. Y la iglesia registra que esta actitud de Esdras la tomó una iglesia en Berea. En el libro de los Hechos 17:11, ellos eran una iglesia que no se quedaban en la superficie. Ellos escuchaban la palabra, iban a sus hogares, agarraban sus Biblias, ¿cómo se dice? Eso, agarraban sus libros de comentarios y se empezaban a estudiar la palabra de Dios. No se quedaban en la superficie, se aventaban como los buzos al fondo del mar para sacar las perlas que hay allí. 17:11 dice que ellos, el 17:11 dice que, bueno, no recuerdo muy bien la cita. Hechos 17:11 dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Este versículo es el sueño de todo pastor, hermano. Este versículo es la iglesia ideal. Que la iglesia esté sumida en las Escrituras, que tenga una devoción por las Escrituras, que pueda ir y ver lo que Dios le está llamando a hacer, lo que dice aquí que Dios quiere que haga. Esdras había dedicado su vida a no solamente a estudiar, sino a practicar la palabra de Dios. ¿Se fijaron en el orden, hermano? Por eso les dije que este es como un modelo, la devoción de Esdras es como un modelo de entrenamiento de discípulos en la iglesia contemporánea. Él había dedicado su vida para practicar la palabra de Dios. Ese es el orden, hermanos. Primero, preparamos nuestro corazón, estudiamos la palabra de Dios y después la obedecemos y la ponemos en práctica. No se queda a nivel de nuestro intelecto. Aquí no causa nada la palabra de Dios. Puedes almacenar mucho contenido de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no está completa aquí. Tiene que bajar al corazón. Tiene que bajar al corazón y movernos a nosotros a ponerla en práctica. Ese es el proceso en los discípulos que Dios forma en su iglesia. Ese es el proceso. Lo puedo ver en mi propia vida. En mi propia vida puedo ver ese proceso. Dios trabajando en mí y formándome. Dios trabajando en mí y formándome como su discípulo. ¿Para qué? Para que yo pueda discipular a otros, que es el siguiente paso. Cuando dice que Esdras dedicó su vida para enseñar la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que Pablo le dijo a Timoteo? Lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Los hermanos han estado hablando, hermanos,
que tenemos la oportunidad aquí en este nuevo comienzo de hacer contacto con gente. Gente llegará a este edificio. Dios la va a traer y para ello necesitamos personas que sean fieles a Dios y que estén dispuestas a enseñar, que sean capaces de enseñar a otros. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que Dios se multiplica. Esa es la manera en la que la iglesia de Dios se multiplica. Es como una cadena de formación de discípulos que no va a terminar. No va a terminar no va a terminar en mí hasta que Dios me llame a su presencia, y no va a terminar esta cadena de producción de discípulos hasta que Cristo venga por su iglesia. Y tenemos el enorme privilegio, hermanos, el enorme privilegio que podamos discipular a otros que van a entrar por esa mismísima puerta. Y la tercera característica de este avivamiento producido por Dios es que el pueblo experimentó una poderosa convicción de pecado y un genuino arrepentimiento. Volviendo a Esdras 8, 6 al 12. Entonces Esdras bendijo al Señor después de estar leyendo la palabra de Dios por 6 horas. Bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, mientras alzaban sus manos, y después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. También había una serie de hombres ahí, bastantes de ellos que eran ya sea laicos y otros que eran levitas. Otros que eran levitas que explicaban la ley del pueblo al pueblo, y el pueblo permanecía en su lugar, y leyeron el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce, y manden raciones a todos los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Dios. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. La alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Y los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo: callen, porque es día santo, no se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que se les habían enseñado. Al final, después de esta gran exposición de 6 horas de la palabra de Dios de parte de Esdras, y las personas que estaban alrededor de Esdras, incluyendo los levitas que explicaban y enseñaban la palabra de Dios desde el amanecer hasta el mediodía, eso trajo una poderosa convicción de pecado y un genuino arrepentimiento en el pueblo de Dios. Al final de esa exposición, Esdras bendijo a Dios, bendijo al Señor, el gran Dios, proclamando la grandeza, la majestad y la fidelidad de Dios. Y todo el pueblo dice: sí, cierto, así es, amén, amén. Dios es misericordioso, Dios es grandioso, majestuoso, Dios es un Dios fiel. Y ellos se postraron en tierra, no pudieron permanecer de pie. Esta congregación de 50 personas no permaneció de pie. El peso de la santidad de Dios revelada en su palabra que ellos escucharon y entendieron los puso sobre sus rodillas. Fueron como un montón de árboles que empezaron a hacer
ser talados y a caer al piso por la santidad de Dios. Porque el pueblo, todo el pueblo lloraba al escuchar la palabra de la ley de Dios. La palabra de Dios llegó hasta las fibras más íntimas de sus corazones, taladró sus corazones. Porque ese es el efecto de la palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, es viva y es eficaz, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que estaba causando el efecto en toda esta congregación de 50,000 personas que estaban volviendo a una nueva reforma y reentronizar la palabra de Dios en Israel como nación. Ellos lloraban tanto como el pecado de su antigua generación, como también que fue cautiva, pero también lloraban por sus propios pecados y estaban experimentando emociones encontradas. Había allí gran gozo y tristeza, de tal manera que los levitas tuvieron que animarlos y decirles: ya no se agüiten, ya Dios los restauró, ya Dios los regresó, ya Dios les dio el templo, ya Dios volvió a comenzar con el sistema sacrificial para que se acerquen a Dios, ya Dios hizo todo, ya no se agüiten, ya Dios está en paz con ustedes y ustedes con Dios. Y ellos entendieron que la tristeza había sido producida por la palabra de Dios. Y ellos le dijeron, los levitas le dijeron: no se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Así es como luce un verdadero avivamiento, hermanos. Así es como luce un verdadero, auténtico avivamiento orquestado por Dios. Hombres y mujeres unidos como una sola persona. Hombres y mujeres reunidos como una sola persona, con una profunda devoción por Dios y por su palabra, que experimentan continuamente convicción de pecado, que están creciendo en santidad, reflejando a Cristo, la Cristo-semejanza en sus vidas. Comunidad Gracia Redentora, yo anhelo fervientemente, hermanos, que Dios produzca aquí y ahora un avivamiento permanente. Como nosotros decimos coloquialmente, que esto no sea nada más una llamarada de petate. Un auténtico avivamiento permanente en nosotros. Estamos en un nuevo edificio, hermanos. Estamos en un nuevo edificio que el Señor nos ha provisto como un regalo. No trabajamos por este edificio. No sembramos con sacrificio en este edificio. No derramamos lágrimas por las ovejas que se congregaron en esta congregación. Pastor Urbano y su congregación, ellos estuvieron aquí por muchos años, ya escucharon, haciendo la noble tarea, hermanos, de levantar discípulos para Cristo. Y ahora ellos nos están entregando a nosotros la estafeta. Para continuar con esta noble tarea de hacer discípulos para Cristo. Cuando supimos de esta noticia que se iba a concretar
Los ancianos pastores de la iglesia, el liderazgo de la iglesia comenzó a hacer planes, a pensar en proyectos, en estrategias, sobre cómo podemos cumplir con la tarea de extender el reino de Dios. Y todo eso es bueno. Planes, estrategias, proyectos. Pero yo te animo a ti, comunidad Gracia Redentora, que adoptemos una de las oraciones que creo yo que es uno de los profetas que tuvo la osadía de decirle a Dios que avivara su obra. Habacuc 3:2, él le dijo cuando después que vio un pueblo alejado de Dios, después de que había visto un pueblo bendecido por Dios y después lo vio alejado de Dios. No es nuestro contexto de nosotros, pero esta oración dice mucho y yo deseo que nosotros tengamos la osadía de decirle a Dios como Habacuc le dijo a Dios: aviva tu obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Ese bendito que sea nuestro clamor. Que Comunidad Gracia Redentora se convierta en una iglesia avivada, una iglesia despierta. Decirle como este profeta: aviva tu iglesia, despiértala, edifícala, anímala a amar, compartir y obedecer tu palabra, para que Comunidad Gracia Redentora continúe creciendo espiritualmente y se reafirme nuestro compromiso con Dios de anunciar a los perdidos las buenas nuevas de salvación y así, amados hermanos, continuar siendo un instrumento en las manos de Dios.